Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En todo caso, hoy con un capítulo muy especial. Aquí se ha hablado mucho de justicia, se ha hablado mucho de derecho, pero no hemos tocado este tema, el Tribunal Constitucional, con nuestro gran invitado, Joaquín de Urías. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Un placer, tardes. Joaquín. Bueno, como queríamos traer este capítulo muy especial para nosotros, bueno, Joaquín se une a la célebre lista de gente en el mundo del derecho que nos ha acompañado en este podcast y sobre todo consideramos que es una persona que puede ayudar mucho a un debate que parece eterno y que si bien con algunas modificaciones que se han hecho en cuanto a lo que es ese, por ejemplo, el recurso a amparo y cómo se ha modulado el Sí. que el tribunal entre a conocer de estos asuntos, siempre el Tribunal Constitucional se considera que demora mucho en su labor y siempre es un debate vivo, ¿no? Ujú. Y hoy precisamente vamos a hablar con alguien que seguramente nos puede explicar cómo funciona, por qué es que los asuntos en el Tribunal Constitucional requieren esa especial revisión, ¿no? Por parte tanto de los letrados de los jueces y bueno, y responder a algunas dudas que siempre cualquier estudiante de derecho se puede hacer, Sí. incluso luego cuando ya sea abogado y ejerza. Antes de entrar a valorar todas esas cuestiones, es necesario puntualizar para todos los que nos escuchen que Joaquín Urías es antiguo ex letrado del Tribunal Constitucional y es profesor, ¿no?, ejerciente de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Antes de nada, y antes de empezar, permitidme tomarme la libertad de preguntarte cómo le ha sentado a la Universidad de Sevilla, cómo se ha sentado hoy en Andalucía todo esto del coronavirus y las clases online y la evaluación consiguiente online. Bueno, yo creo que como a todas las universidades, mal porque los profesores yo creo que en el fondo pues normalmente no estamos acostumbrados, sobre todo en derecho, a nuevas tecnologías y a adaptarnos a lo que hay. Y bueno, pues en Sevilla, como en todos sitios, ha habido un poco de descoordinación. Primero las clases eran semipresenciales, después online, otra vez semipresenciales. Y yo creo sobre todo que el alumnado pues ha quedado muy descontento Hmm. con la atención de algunos profesores, con no poder verse con otros estudiantes, pero sobre todo yo creo que han tenido la sensación de que no están recibiendo la educación que debían y yo creo que casi siempre con razón. Pero bueno, ahí vamos intentando mejorar y esperemos que este año ya vaya mejor. Bueno, ya si todo se da bien, queda poco, ¿no? Están ya empezando a hablar de poner Tal un cual, poco más laxas las medidas, la vacunación al parecer se tal cual. ha Sí, de hecho se espera que la presencialidad acelerado. sea total el año que viene, con Sí, mascarillas y protección y el otro demás. día Eso leí es. que incluso van a dar una tercera dosis de refuerzo, ¿no? De vacunas para el año que viene, masiva, lo cual está muy Sí, bien. Y comparto su opinión en cuanto a que no ha sido fácil como estudiante ver clases online, ¿no? Se pierde un poco esa dinámica, ¿no? De lo que es el salón, el aula, hacer una pregunta en tiempo real y tampoco de ser fácil para los profesores. El ver puras caritas que no se conectan realmente haciendo claro. preguntas, solo escuchar voz. Bueno, yo creo que es peor para los estudiantes, ¿eh? Porque la vida universitaria no es simplemente ir a clase, la vida Es verdad. universitaria Sí, es sí. también el bar, es también la biblioteca, es conocer amigos, es crear un grupo, compartir, es decir, entrar a la universidad es un cambio en tu vida por lo que socializas, no Sí. Sí, está solamente por claro. los profesores, que a veces llega un momento en que ni siquiera vas tanto a clase, ¿no? Entonces, yo creo que para los alumnos ha sido peor. Para los profesores, si os digo la verdad, es cuestión de acostumbrarse. Hmm. Yo, una vez que mis alumnos todo el mundo ponía la cámara, que es verdad, ¿no? Que verle la cara a cada uno y Justo. dejamos abiertos los micrófonos, al final hemos hecho clases dialogadas como siempre. Ah, Sí. qué Pero yo bien. creo que para el alumno Sí, yo se estoy pierde mucho pensando. más que para el profesor. Eso es, yo estoy pensando en los estudiantes que han entrado este año Hmm. a la universidad. Muy La verdad es amargo, que muy siento amargo. pena, verdadera pena, porque se pierden la esencia, que es Muy lo que está amargo, diciendo sí. Joaquín y lo que decimos nosotros, que no dejamos de haberlo vivido hasta hace escasos años. Bueno, trayendo este tema del Tribunal Constitucional al debate, usted fue letrado del Tribunal Constitucional, ¿cuántos años y por qué periodo? 6 años. Yo entré en el 2004 y salí en el 2010. Ujú. El, bueno, en aquella época era el tiempo máximo que podía estar un letrado. Mm, Ahora lo han adelantado y puede estar hasta 9 y más largo. En aquella época había una norma interna que el máximo tiempo que podía estar un letrado eran 6 años, que además es algo bueno para que los letrados, que son quienes hacen el trabajo técnico, mm, no se conviertan un poco en los jefes del tribunal, ¿no? En Ujú. que al fin y al cabo no acaben mandando. Ahora se ha alargado mucho y ahora hay letrados que se Bueno. quedan más tiempo. Pero en mi época, 6 años ya Ujú. era el tiempo máximo que ha estado. ¿Mucho trabajo? ¿O qué? Hay mucho trabajo también, en esa época se trabajaba mucho, claro. Normalmente un letrado tiene que resolver o tenía que resolver mm, a modo indicativo, ¿eh? Pues imagínate, un tipo 20 casos, 20 asuntos a la semana.
20 asuntos a la semana, es una especie de 2 asuntos al día. Sí. Cada asunto pues es un expediente que ya ha pasado por distintos órganos judiciales y que tiene, nada más que la lectura de un tema de esto, pues ya implica un número de horas. Entonces es verdad que es un trabajo muy empeñativo y que tienes que estar ahí físicamente en el despacho, pues pasan 12 horas al día con facilidad. Aprovechando y que nos comentaba ese periodo, seguramente coincidió con un profesor que tuvimos en la Carlos III, que fue magistrado, Pablo Pérez Tremps, que seguro lo habrá conocido, bueno... Conozco mucho a Pablo, he trabajado mucho con Pablo, lo conocía de antes. Vale. Y trabajé con él en el tribunal mucho tiempo con Pablo. Sí, claro. sí, porque él también me parece que estuvo en ese mismo, coincidió en el periodo que usted estuvo en el Constitucional. Sí. Nosotros lo tuvimos como profesor de Derecho Constitucional en la Carlos... la fortuna, porque la verdad nos quedaron bastante claros los conceptos y el funcionamiento del... Sí, nos explicaba muy bien. De hecho, nos llevó en una visita guiada al Tribunal Constitucional, que, bueno, ciertamente es muy emocionante, yo creo que para un estudiante poder estar allí, ¿no? Sí. Ese hall que tiene, que es como un círculo y tienes, bueno, el tema de las banderas de las comunidades. Y la biblioteca. La biblioteca, tal cual. Bueno, seguro usted se recuerda sus días por allá como letrado. Sí, yo hacía visitas también, porque es voluntario, pero yo siempre me he empeñado en hacer visitas, tipo una a la semana, y yo creo que se hacen pocas visitas al tribunal, ¿no? Vosotros además, claro, sois de la Carlos, estabais en Madrid, pero yo creo que para cualquier estudiante de Derecho visitar más salas de tribunal, todos. Sí. Un tribunal ordinario, un tribunal penal, el Supremo, pero también el Constitucional es importante. Es decir, tú no deberías acabar la carrera de Derecho sin haber ido visto físicamente dónde se hacen las cosas. Absolutamente de acuerdo. También le viene bien tener que explicarse y tener que ser un poquito más transparente. Absolutamente de acuerdo. De hecho, el único tribunal que yo visité en toda la carrera fue justamente el Constitucional, y de hecho lo que más me impresionó fue la biblioteca, que no es especialmente grande, pero como que contrasta mucho con el resto del edificio, porque es como muy tiene una arquitectura un poco más antigua, pero bueno, yo creo que no podemos obviar lo que alguna vez hemos escuchado, que no sé si vosotros lo habéis escuchado, pero yo sí, y es que todo el mundo dice que el edificio es feo. A mí no me lo parece particularmente, y quería saber la opinión de Joaquín. Pues fíjate, el edificio es discutible si es feo, pero yo creo que es importante, y te digo, fue muy importante en el año 80, porque cuando se creó el Tribunal Constitucional, que era una institución nueva, venida a proteger los derechos, la idea es que no podía funcionar como los demás tribunales. Los tribunales en España siempre eran un edificio antiguo del 19, con esa imagen de los que siempre... Entonces se quiso buscar algo que diera modernidad. Ese edificio se había construido para hacer la mutualidad médica, pero quedó abandonado, y el presidente de entonces, Manuel García Pelayo, tuvo el buen ojo de decir, vamos a coger un edificio singular y sobre todo muy moderno. Insisto, puede ser discutible, pero nadie duda que es un tribunal moderno y que ojalá por dentro fuera tan moderno como por fuera. El edificio, bueno, puede provocar cosas, pero en esa época lo fue. En los primeros años fue un tribunal realmente innovador, que trajo a España algo que no había. Y el edificio, yo creo que se buscó un edificio que reflejara esa idea. Con el paso del tiempo, ya te digo, incluso los magistrados más conservadores siempre van pidiendo que se cambie de edificio y que sea como los demás. Sí. Y a mí me gusta que sea un tribunal que tiene un edificio singular, más innovador, más provocador. En un momento más fue el primer edificio que no estaba protegido por la Guardia Civil, sino por la Policía Nacional. Se buscó que en todos los sentidos fuera visualmente más abierto a la ciudadanía. Sí. Con el tiempo no lo es. Pero le ha costado un poco. El edificio tenía un mérito que a mí sí me ha gustado siempre mucho. No, qué bien, ¿no?, escuchar eso, porque ciertamente lo que significa para España el Tribunal Constitucional, ¿no?, como ese garante de la democracia, garante de la Constitución, ¿no?, que es precisamente un papel especialmente importante en lo que viene a ser un Estado de Derecho. Y sobre todo, bueno, por la historia de España, de que, bueno, fue el piedra angular, ¿no?, para lo que ha sido esta fase democrática y que esperemos que dure por siempre, ¿no? Sí, para poner en contexto a los oyentes, se regula en los artículos 159 a 165 de la Constitución, además de tener una ley orgánica del Tribunal Constitucional propio. Joaquín, últimamente, sobre todo relativo a la pandemia, se está cuestionando mucho la lentitud o la celeridad que se toma el Tribunal Constitucional en resolver ciertos asuntos. Sobre todo en relación, por ejemplo, a título ilustrativo, el tema del primer estado de alarma, que se interpuso un recurso dado su inconstitucionalidad, digamos, en el que se debatía sobre la limitación de derechos fundamentales o la supresión directa. El tribunal, por ejemplo, todavía
no lo ha resuelto. El tema del nombramiento de Pablo Iglesias en el CNI lo resolvieron hace escasos días, cuando ya Pablo Iglesias no solo dejó el gobierno, sino ya dejó la política en efectivo. Sí. ¿Qué opinión guardas al respecto y qué razones fundadas, aunque me parecen obvias, se encuentra a la lentitud que el Tribunal Constitucional tiene a la hora de resolver ciertos asuntos? Claro, a ver, el tribunal, evidentemente la lentitud es un problema. Eso nadie va a decirte nunca que la lentitud sea algo positivo. Mientras antes resuelva, antes se hace justicia. Pero también te digo, y eso es cierto, que a veces un poco de distancia permite resolver los problemas con una visión más objetiva. Sí. No se resuelve igual algo que inmediatamente se va a aplicar que algo que sirve para crear doctrina. Y en ocasiones el tribunal lo que busca es crear doctrina, y yo creo que ahí no es tanto problema la distancia. Pero evidentemente sería preferible un tribunal que resolviera con más celeridad. En el caso de las leyes no es un problema tan grave, porque en el caso de cuando se plantea la constitucionalidad de una ley, la ley se está aplicando y la ley se considera constitucional. No hay ningún indicio de inconstitucionalidad. Luego, bueno, cuando llega al tribunal lo remedia, y para el futuro la ley es inconstitucional, pero todo lo que ha pasado antes ha existido, y bueno, digamos que ahí se puede llevar bien. Para los casos de amparo es complicado. Tú me pones ejemplos, yo te puedo poner otros muchos ejemplos que todos están en mente de todo el mundo. Pues ha habido personas que han estado en prisión y cuando por fin se le ha puesto en libertad, pues había terminado ya la condena, ¿no? Y se ha dicho, usted nunca debería haber entrado, pero usted se ha pasado 4 años en la cárcel. Entonces, hay casos que yo creo que son más graves que lo que tú planteas, porque bueno, al fin y al cabo el estado de alarma, la discusión es una discusión teórica que se puede solucionar de distintas formas. Las causas son varias. Hay una causa de complejidad interna, digamos que es difícil la tramitación interna de un asunto, eso sería una causa, yo creo que no es la más importante. Hay una causa, digamos, de política interna, que temas complejos requieren un acuerdo y que conseguir un acuerdo no siempre es fácil. Tienes que poner de acuerdo a 12 personas que muchas veces no están de acuerdo y el tema se va prolongando hasta que da tiempo. Y después hay una causa práctica, que es la acumulación de asuntos. En el Tribunal Constitucional entran al año, fíjate, 7.000 asuntos ahora. Hubo un tiempo, estando yo, que llegaron a entrar 12.000 asuntos al año. Antes de la especial que hay 2 trascendencia, salas, ¿no? Y que cada magistrado tiene que ver todo. Quiere decir, cada sala, cada magistrado tiene que ver al año un mínimo de 3.500 asuntos. Que muy a ojo son 10 asuntos al día. Sería imposible. Es absolutamente imposible que un magistrado pueda leerse siquiera 10 asuntos al día o 10 propuestas de sentencia. Entonces, evidentemente, aunque hay una selección y se hace un trabajo, es muy difícil que el tribunal... Y por otro lado, internamente a veces se intenta dar más prisa a los temas más urgentes, pero es que todo lo que lleva el tribunal es urgente. Con lo cual es muy difícil. Dicho eso, yo creo que hay algunos retrasos que la gente no es consciente y que sí se deberían arreglar. Por ejemplo, te voy a poner el caso más evidente. El caso de ahora mismo sangrante es el de la ley de aborto, que es un recurso que lleva, creo que son 10 o 12 años ya pendiente. 10 años. 10 o 12 años. 10 años, yo no llevo la cuenta ya. Que es un disparate que durante 10 años no haya una respuesta. Sobre todo porque diga lo que diga al final da igual. Porque si dice que la ley es inconstitucional, bueno, pues se ha estado aplicando durante 10 años, ¿ahora qué hacemos con eso? Y si dice que es constitucional, no aporta nada al debate. Luego, bueno, yo creo que hay casos muy sangrantes. Pero un cierto retraso es inevitable y mientras se sigan recibiendo 7.000 asuntos, no hay manera de que el tribunal vaya mucho más rápido. Bueno, usted estaba hablando de las 3 causas, ¿no?, como más importantes de por qué la lentitud de los asuntos, y a mí me surge esta duda. La sobrecarga de trabajo, al final sí se vio menguada por la Ley 6/2007, que fue la de la especial trascendencia constitucional en los asuntos, o en realidad no tanto. No tanto, fíjate, esa ley fue una ley que se inspiró desde el propio tribunal, fue el propio tribunal el que dijo que quería que se reformara la ley. Hubo un grupo de trabajo interno en el tribunal, con letrados, con magistrados, yo una vez participé, donde se colaboró en hacer un borrador que después, bueno, se trasladó al gobierno, que hizo su propio borrador, pero fue una ley, digamos, que se hizo como quería el tribunal. Pero aún así, la ley no ha servido, yo creo que porque no se ha aplicado adecuadamente y en parte no estaba bien definida. La especial trascendencia se inventa para que el tribunal pueda decir, seleccionamos los casos. Este sí, este no. Y el tribunal no ha sido capaz. Desde esa ley, pues han pasado ya 13, 14 años de la entrada en vigor de la ley, y el tribunal todavía no ha llegado a tener esa valentía política
de cuando llega un caso, fíjate, un caso flagrante, una vulneración de, yo qué sé, de la libertad de expresión de la persona. Sí. Decir, mire, este asunto es interesante, pero no tiene trascendencia pública porque ya sabemos cómo se resuelve. Claro. No se ha atrevido a decirlo. Entonces, al final, lo que ha hecho esa reforma se vio para inadmitir muchos asuntos por temas formales. Sí. Durante los primeros 5 o 6 años hubo una bajada bestial por temas formales, había nuevos requisitos, los abogados no los conocían. Claro, es que iba justo a ese punto, ¿no? Ahora en las facultades nos enseñan cuáles son los requisitos para que sepamos cómo plantear los asuntos en función de esos requisitos. Con lo cual, por supuesto que es difícil, si uno agarra cualquier documento, ¿no? Y lo redactamos siguiendo los criterios que sabemos que el propio Constitucional va a admitir, pues hace difícil que se pueda, que el filtro que hay cumpla su función, que es precisamente filtrar, porque si plantean los asuntos agarrados con pinzas de tal forma que parezca que todo tiene especial trascendencia constitucional, pues al final es que todo puede tener esa especial trascendencia constitucional, yendo precisamente en contra, ¿no?, de lo que se buscaba en su día. De hecho, sí, el profesor Tremps nos explicaba mucho eso, de que, bueno, el tema es que también no solo sea consciente el propio tribunal, sino los abogados, todo el sistema de justicia. Ahí está planteando varias cosas. Está planteando, por un lado, un tema que yo creo que alguna vez alguien debería hablar en público, que no se habla, y es el tema de la formación en Derecho Constitucional de los futuros juristas. Sí. En la carrera de Derecho se estudia Constitucional los primeros años, sobre todo muy centrado por los profesores en la figura del rey, el Parlamento, las instituciones, el Estado autonómico. Y en la facultad no se enseña a hacer recursos de amparo, no se enseña. La parte procesal se deja de lado. Profesores de Constitucional. Y aunque te enseñaran, te van a enseñar en primero de carrera, cuando tú todavía ni siquiera has dado derecho procesal y cuando te cuando no sabes ni lo que es un recurso. Una asignatura que tratara el recurso de amparo y el último año, los últimos años, aunque fuera breve y bien dada, yo creo que sería esencial. Y en las facultades no se hace. Sí, es verdad. Hay profesores que no están. De hecho, yo a veces digo a algún compañero cuando explica, digo, ¿tú alguna vez has redactado un recurso de amparo? No debería explicar derecho constitucional en tema de amparo un profesor que en su vida nunca haya, yo no digo ya ganado, pero al menos redactado, si puede ser ganado algún recurso de amparo. Eso es un tema que tú planteas, yo creo, interesante. Y otro tema que tú planteas, y ahí también merece un análisis, yo creo, muy despacio, aunque aquí no tengamos tiempo, es que claro, que a veces las reformas de la ley deliberadamente se quiere que los abogados de los primeros años no tengan acceso. Sí. Porque eso le facilita mucho el trabajo al tribunal. Porque si yo en 4 o 5 años voy a inadmitir al año el 80% porque están mal hechos, totalmente. Pues mira, son asuntos que me quito y le echo la culpa al abogado. Eso es. El tema del amparo actual no está en la ley. Si vosotros queréis presentar un recurso de amparo, yo alguna vez doy cursos de recurso de amparo a los colegios de abogados. Si tú quieres presentar un recurso de amparo, no puedes mirar la ley, porque la ley no te ayuda. Claro, es verdad. El tribunal que se ha inventado cuáles son los casos de trascendencia constitucional. Vienen sentencias, el tribunal de que hecho. se ha inventado formalmente cómo tiene que presentarse, que hay un apartado, que tiene que decir. Sí. Luego, hoy día es imposible con la ley en la mano ganar un recurso de amparo o que te lo admitan. Tienes que mirar lo que ha ido construyendo el tribunal y eso no es razonable. Eso no es transparente suficientemente. Luego habría que aumentar la transparencia y a cambio el tribunal tiene que ser valiente para utilizar un recurso que es un recurso de elegir y decir, mire, no elijo su caso porque no es interesante, punto. Cosa que no hace. Y como además no lo hace, os voy a decir ya lo último, que ha sido siempre históricamente el problema del tribunal. Cuando un caso muy mal hecho, sin trascendencia, donde no hay un derecho fundamental en juego, sino que hay en juego un tema del artículo 24, revisar otro asunto. Cuando el tribunal lo admite a trámite porque políticamente le interesa, se está cargando todo. Porque el mensaje que le lanza a los abogados es intentadlo, aunque no tengáis razón, porque nosotros a veces nos saltamos todo y admitimos casos que no tienen razón. Entonces, claro, la propia doctrina del tribunal invita a que los abogados sigan presentando recursos llamados al fracaso. Eso es. Claro, al final la labor del abogado siempre va a ser buscar el beneficio para su cliente y si eso es interponer un recurso que al final no va a tener mayor consecuencia que una inadmisión, pues claro que lo van a intentar. Y de hecho, has puesto de manifiesto una cosa que a mi parecer es súper curiosa y nos has dado como luz, ¿no? Porque efectivamente la ley de la especial trascendencia es de 2007 y después la sentencia que da los casos de especial trascendencia es de 2 años después, del 2009.
Entonces, claro, es esa deliberación de que los abogados aún no sepan qué es la especial trascendencia o cómo plantearla hasta pasado un tiempo que imagino que era el tiempo que pretendían de descarga, ¿no? De descarga de asuntos. Sí, una descarga deliberada. Mucho más tiempo, ¿eh? Porque la sentencia 155 de 2009 es de 2 años después, pero Exacto. esa sentencia no aclara temas procesales que ha dicho el tribunal. Bueno, Es que verdad, tiene que haber un apartado, por ejemplo, si tú haces un recurso de amparo, tiene que haber un apartado separado, formalmente separado, sobre la trascendencia. Si no lo metes, te inadmiten. En Correcto. ese apartado tienes que citar una de las causas de la 155 de 2009. Si no citas específicamente con la letra la causa que sea, te inadmiten. Quiero decir que más allá de la sentencia 155 de 2009 que tú aludes, pues se ha tardado como 5 o 6 años en que más o menos sea claro lo que hace el tribunal, Sí, que que evidentemente no es Los de- abogados de la Sí. clave. Yo también me doy cuenta, ¿no? En referencia, bueno, era una cuestión que cuando vemos la métrica de cuántos recursos se presentan, la mayoría va por la vía del artículo 24, ¿no? El artículo sacro, la cláusula de cierre, que permite que cualquier abogado tenga que llegar a la última instancia para poder hacer lo que se llama esa efectiva defensa, ¿no? Ese derecho a la defensa que tiene cualquier ciudadano. Y creo que precisamente en esa propia naturaleza, ese artículo 24 de la Constitución, es que nos encontramos al supuesto de casos que nunca deberían siquiera plantearse ante el Tribunal Constitucional, que casi el abogado se encuentra en la obligación de hacerlo porque eso implica agotar lo que es ese derecho de la defensa Sí, que sí, tiene, que bueno, que es garante el abogado, ¿no? Pero que Claro. sin duda es un arma de doble filo porque al mismo tiempo mengua la labor especial que debería tener el Constitucional como garante no solo del derecho de un particular, ¿no? Sino del derecho de la colectividad de individuos que supone defender la Constitución y sus derechos. Claro, pero fíjate, ese Sí. tema, si lo miras bien, es un tema donde se pone de manifiesto todas las debilidades del propio Tribunal Constitucional. El artículo 24 es el derecho a tutela judicial efectiva. Efectivamente. Claro, ese artículo interpretado de manera amplia permitiría que el Tribunal Constitucional funcionara como un tribunal ordinario para revisar los asuntos. Ujú. Porque claro, ahí se incluye el derecho a la motivación. Si tú haces una interpretación amplia del derecho a la motivación, Todo. siempre, fíjate, cualquier abogado que pierde un asunto, él dice que no lo han entendido bien. Sí, Es sí, que no lo han es así. motivado bien. Si el asunto es penal, presunción de inocencia. Todos los asuntos penales, el abogado dice, no, es que no han demostrado suficientemente que no era inocente. Bien, si el Tribunal Constitucional hace una interpretación amplia del 24, está diciendo nosotros somos, siempre podemos intervenir. ¿Qué ha pasado? Que cuando al tribunal le interesa, el tribunal entra ahí. Sí. Entonces, claro, aunque el 99% de los casos el Tribunal Constitucional dice no somos una tercera instancia, no vamos a revisar si el juez lo ha hecho bien o mal, Claro. es verdad que ocasionalmente el tribunal, cuando le Pasa. interesa, dice Claro, vamos a sí. entrar por ahí. Sí. Os pongo un caso muy reciente, la sentencia del procés de Cataluña. Sí. Hay una sentencia tan importante que el tribunal dice, no, yo ahí voy a entrar. Y el tribunal entra a revisar la aplicación de los tipos penales como si fuera un tribunal ordinario. Sí. Sí. A revisar lo que ha hecho el Supremo. ¿Qué pasa? Que con eso el mensaje a los abogados es inténtenlo, porque aunque en el 99% de los casos esto no es un tribunal de revisión, hay un 1% que sí. Y por si Sí. las moscas, lo intentamos. Y eso digo que demuestra las debilidades del tribunal, porque claro, Ajá. tiene que ver con la politización del tribunal, Sí. tiene que ver con un tribunal que no es consciente de su tarea y con otra cosa, chicos. Tiene que ver con un tribunal donde cada vez la composición hay más jueces y menos, digamos, teóricos del derecho. Y cuando Entiendo. vienen más jueces, intentan aplicar en el Constitucional la misma teoría y la misma manera de decidir que aplicaban en el Tribunal Supremo, en el Tribunal de donde vienen. Con lo cual, cada día el Tribunal Constitucional opera más como un nuevo Tribunal Supremo y menos como un auténtico Tribunal Sí, Constitucional. yo tenía la intención de Oye, preguntarte qué interesante. un par de cuestiones acerca de esa picardía que estás detallando acerca del Tribunal Constitucional, pero antes me gustaría traer a colación una cuestión que has hecho referencia anteriormente, que es quizás esa cuasi ventaja que implica el prolongar la resolución de los casos a medida que pase el tiempo para que esos asuntos políticos muy conflictivos no se encuentren tan al orden del día o no, que la ciudadanía no se encuentre, pues... Si me permites un ejemplo, ¿no? Como un buen vino, como un buen whisky, Eso, ¿no? Que hay que dejarlo reposando. Hay que dejarlo reposar un poquillo para después atacarlo, ¿no? Mi pregunta es, con el paso del tiempo, en el caso de que exista conflicto de ideas y de resoluciones entre los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿puede
¿puede suceder que la normalización de la norma implica un cambio de opinión por parte de los magistrados que se oponen a esa norma, digamos, y que alegarían en un principio la inconstitucionalidad a la constitucionalidad? Es decir, ¿la normalización de la norma en la sociedad implica un cambio de opinión de los magistrados? Claro, absolutamente sí. Fíjate, ahora estamos hablando de las sentencias de leyes, ¿eh? Son dos cosas distintas. Sí. Antes hablábamos del 24, que son las sentencias en temas de tutela de derechos fundamentales, recursos de amparo. Ahora estamos mencionando un problema muy específico de las sentencias de control de leyes, porque las de recursos de amparo, por mucho tiempo que pase, lo único que tenemos es un señor o una señora que le están fastidiando su derecho. Sí. Pero cuando es una ley, como bien planteas tú, a medida que la ley se hace más... te voy a poner un ejemplo que el propio tribunal lo dice. Es una sentencia muy tramposa, pero bueno. El caso del matrimonio igualitario, ¿no? Del matrimonio de las personas del mismo sexo. En ese caso, cuando el tribunal dicta la sentencia, que ya han pasado unos años, si os leéis esa sentencia, el tribunal dice, cuando se aprobó la ley, el porcentaje de aceptación en España del matrimonio igualitario pues, estaba en torno al 60%. Dice en un momento la sentencia. Pero hoy, en el momento que vamos a dictar la sentencia, claro, hemos esperado 5 años, la aceptación está en el 80%. Sí. Luego, como la mayoría de la población lo considera algo positivo, bueno, vamos a hacer una interpretación y al final aceptan el matrimonio igualitario, digamos, cambiando la letra misma de la Constitución. De un artículo de la Constitución que decía el hombre y la mujer. Bueno, pues esa tarea es por el paso del tiempo. Claro, si en una ley muy polémica se empieza a aplicar y se aplica bien, fíjate que los mismos partidos políticos que el día que se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, pues decían que no. 5 años después, el Partido Popular se habían casado, la mitad de los líderes del Partido Popular se habían casado con sus novios. Quiero decir, ya no era... Claro. Entonces, evidentemente, como tú dices, el hecho de que durante un tiempo se aplique una norma, pues cambia las posiciones de los magistrados y de la sociedad. Claro que sí. Bueno, no.